La gran mayoría de los anuncios digitales se lanzan, bueno, casi a la suerte, ¿no? Con más esperanza que una estrategia real. Hoy vamos a desmenuzar cómo dejar de improvisar y empezar a planificar con un objetivo súper claro para cambiar las reglas del juego desde el día uno. Y miren, esta frase es una verdad que duele, pero es 100% real. Los emprendedores fracasan por no fijar bien sus objetivos. Lo vemos todos los días. Negocios que inviertan en anuncios sin saber bien a dónde quieren llegar. Es como salir a navegar en este océano digital, pero sin brújula ni mapa. Te mueves un montón, claro, pero llegar al tesoro, bien difícil. Para empezar a construir una estrategia sólida, primero hay que entender que hay dos formas de pensar, dos mentalidades que chocan de frente en la publicidad digital. Y como vamos a ver, son prácticamente opuestas. Por un lado, está la visión tradicional, que va de arriba hacia abajo. Es como pescar con dinamita. Lanzas una red enorme y esperas a ver qué cae. Creas las campañas, las publicas y cruzas los dedos. En cambio, la visión de negocio es totalmente al revés, de abajo hacia arriba. Empieza con el final en mente, con el objetivo del negocio. Se tiene clarísimo a dónde se quiere llegar. Y a partir de ahí, se diseña cada táctica para dar justo en ese blanco. Ok, suena muy bien, pero ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo dejamos de adivinar y empezamos a construir una máquina de resultados que sea predecible? Bueno, pues la respuesta está en el método. Justamente para dejar de especular y empezar a tener una estrategia de verdad, se necesita una metodología. Un sistema, un paso a paso que nos lleve de la mano. Vamos a ver cómo se arma este plan de acción. Y aquí es donde entra el famoso, pero súper útil, método SMART. Es un marco para que los objetivos no sean solo sueños, sino que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y, muy importante, con un plazo de tiempo definido. A ver, desglosemos esto un poquito. Un objetivo tiene que ser específico, o sea, vender más no sirve para nada. Tiene que ser realista y tener una fecha límite. Pero, la pieza clave de todo este rompecabezas, lo que de verdad no es negociable, es que sea medible. Si no quiere un número, es solo un buen deseo. Saber exactamente cuántas ventas o cuántos prospectos se buscan, justo ahí, es donde empieza la verdadera estrategia. Ahora, para medir bien, no vale cualquier métrica que nos encontremos. Necesitamos los indicadores correctos, los famosos KPIs. Y en el mundo digital los podemos agrupar en 4 grandes categorías que juntas nos cuentan la historia completa. Primero, los de cantidad. Estos son los números en bruto. Cuántos clics, cuántas visitas, el volumen. Luego, los de efectividad. Estos nos dicen qué tan buenos son esos números de cantidad. Por ejemplo, qué porcentaje de esas visitas se convierta en algo útil. Después, los de costo, o sea, cuánto nos está costando cada acción importante. Y al final, la joya de la corona, los de negocio. Aquí es donde vemos cómo todo esto se traduce en plata, en ingresos, en rentabilidad. Y lo interesante de ver esto así es que la efectividad le da contexto a la cantidad. Fíjense, se pueden tener 1.000.000 de impresiones, pero si la tasa de conversión es del 0%, pues no se logró nada, ¿verdad? La efectividad nos dice si estamos llegando a la gente correcta. Por eso el juego no es solo inflar los números de cantidad, sino hacerlos más eficientes, más efectivos, mientras, claro, mantenemos los costos a raya. Muy bien, ya basta de teoría. Vamos a la parte más poderosa de todo este enfoque. Usarlo para calcular con precisión cuánto dinero hay que invertir. Vamos a ver cómo. Empezando por el final, por la meta, podemos construir todo el presupuesto hacia atrás. El proceso es pura lógica, de verdad. Empezamos con la meta de ventas. A partir de ahí, calculamos cuántos prospectos se necesitan. Luego, cuántas visitas a la web. Después, cuántos clics. Y ¡pum! Al final, llegamos a la inversión necesaria. Es matemática, pero al revés. Venga, empecemos. Paso 1. El objetivo. Tiene que ser medible y tener un plazo. Digamos que la meta es conseguir 65 ventas en un mes. Claro y concreto. Paso 2. Ahora vamos hacia atrás. Para conseguir esas 65 ventas, ¿cuántos prospectos se necesitan? Bueno, si sabemos por la historia de la empresa o por promedios del sector que el equipo de ventas cierra un 25% de los prospectos que les llegan, pues la cuenta es fácil. Necesitamos 260 prospectos calificados.
Paso 3, ¿ok? ¿Y de dónde salen esos 260 prospectos? Salen de las visitas a la web. Si nuestra página de destino, nuestra landing page, convierte al 10% de los visitantes en prospectos, un dato que sacaríamos de nuestros análisis, entonces necesitamos atraer a 2.600 personas a esa página. Paso 4. Seguimos para atrás. ¿Y los clics para conseguir esas 2.600 visitas? A ver, seamos realistas. No todo el que hace clic en un anuncio se queda. Algunos se van antes de que cargue la página. Supongamos que solo un 60% de los clics se convierten en visitas de verdad. Entonces, para tener 2.600 visitas, necesitamos generar 4.333 clics en los anuncios. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si en este mercado el costo por clic promedio es, por poner un número, de 436 pesos, bueno, multiplicamos y listo. La inversión que se necesita en anuncios es de 1.890.000 pesos. Ojo, esto ya no es a ver cuánto le ponemos. Es un cálculo basado en una estrategia. Y el resultado de todo esto es brutal. Esa inversión, guiada por un objetivo clarísimo, puede generar un retorno, un ROI, de 14 veces lo invertido. Y esa es la gran diferencia entre simplemente gastar dinero en anuncios y de verdad invertirlo de forma inteligente. Todo esto, al final, representa un cambio de chip total. La publicidad digital ya no es un concurso de creatividad a ver quién hace el anuncio más bonito y luego cruza los dedos para que funcione. No, para nada. La idea central es esta y es súper potente. Los números son el nuevo brief creativo. Antes de pensar en el color de un botón o en la frase de un anuncio, hay que ver los datos. Cada decisión, desde el presupuesto hasta el mensaje, tiene que nacer de los números, del rendimiento, no de una corazonada. Así que, al final del día, la pregunta más importante que hay que hacerse no es ¿están funcionando mis anuncios? La verdadera pregunta, la pregunta estratégica es ¿qué historia me están contando mis números? Porque cuando aprendemos a escuchar esa historia, justo ahí, es donde empieza el verdadero juego.